Bueno, veremos con un nuevo vídeo, jueves 23 de abril. Venga, ayer miércoles que saltó por la tarde la noticia de ese acuerdo entre Partido Popular y Vox en Aragón, entre Jorge Azcón y Alejandro Nolasco. Y bueno, esto lo estoy grabando a última hora del miércoles, ya lo estaremos viendo los jueves. Voy a hacer, como hice ya la semana pasada con Extremadura, aquí un pequeño comentario al respecto. Luego, si eso, pues ya profundizamos. La próxima semana, que ya volveremos a tener directo, por cierto, el lunes, pues por supuesto, podemos hablar de todas estas cosas. Perdón, pero bueno, así a grandes rasgos, el tema puestos, tema cargos, al igual que en Extremadura, el senador por designación autonómica, que ya sabéis que a mí eso, pues personalmente me da un poco igual, sinceramente, con mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta. Y lo importante, las tres consejerías, Agricultura y Ganadería, consejería importante, al igual que en Extremadura, Desregulación, Familia y Servicios Sociales, que además va a tener rango de vicepresidencia, también la misma consejería que Extremadura, y se añade a la consejería de Medio Ambiente y Turismo. Por tanto, digamos que respecto a los cargos, respecto a los puestos, es lo mismo que en Extremadura, con el añadido de una consejería extra, porque evidentemente en Aragón se sacó más porcentaje de voto que en Extremadura, 17% de los votos en Extremadura, 18% de los votos en Aragón. Y bueno, digamos que el programa, que se irá conociendo, pues en este caso con más detalles, también muy similar en este caso al programa de Extremadura, por supuesto con las cuestiones específicas, evidentemente, de la región aragonesa, y por supuesto muchas cuestiones relacionadas con el campo, con la sanidad, con bajadas de impuestos, cuestiones también migratorias, que de hecho va a tener, pues digamos, políticas migratorias en esa consejería de Familia y Servicios Sociales, sobre todo en todo lo relacionado, ¿no?, con el tema de las ayudas y demás, y por supuesto el concepto de prioridad nacional, que es un concepto fundamental, que es un concepto que sinceramente, lo dije ayer, lo vengo diciendo esos últimos días, no entiendo muy bien por qué, ¿no?, está causando tanta polémica. Bueno, en realidad sí que lo entiendo, simplemente estamos gobernados bajo una panda de endófobos, vivimos bajo un régimen absolutamente endófobo, que odia al pueblo español, pero sí, evidentemente es lógico y es de sentido común que, por supuesto, cualquier ayuda, cualquier recurso y absolutamente todo sea preferentemente para un español antes que para un sujeto no español, obviamente. Cualquier tipo de recurso económico antes para los españoles que para la gente que no es española, obviamente. La vivienda, pues antes para los españoles que para alguien que no es español, evidentemente. La sanidad, pues antes para los españoles que para alguien que no es español. O sea, es que a mí me parece puro sentido común. O sea, de verdad, ya sé que esto es fascismo, extrema derecha, ser un ultra, ser un radical, no tener corazón y ser un inhumano, y el resto de calificativos que se están vertiendo en tertulias de televisión, de la radio, prensa escrita y demás, ¿no? Pero vamos, a mí me parece puro sentido común. Por supuesto que estamos en España, los españoles primero. Por supuesto estamos en España, los recursos para los españoles, no para los de fuera. Y si sobra algo, que no sobra, ya si eso a lo mejor, podemos dar algo a alguien que no es español. Pero evidentemente los españoles primero. Obviamente, y bueno, como digo, en Aragón que está este concepto también, el concepto de prioridad nacional, y bueno, más o menos a grandes rasgos, como digo, es muy similar, ¿no?, en este caso, al acuerdo en Extremadura, con el añadido de esa consejería extra por tener más porcentaje de voto. Y bueno, pues lo que yo siempre me pregunto, y lo que comenté evidentemente también la semana pasada a raíz del acuerdo en Extremadura, ¿no?, y es si uno se fía del Partido Popular. Uno se fía del Partido Popular, uno se fía de la palabra del Partido Popular, uno se fía de lo que pacta y firma y promete el Partido Popular. Lo digo porque ayer mismo hubo una votación en el Congreso de los Diputados, titular del ABC, que no es un medio de comunicación sospechoso de no ser un elemento propagandístico del Partido Popular. El PP vota en contra de la prioridad nacional de Vox tras la investidura de María Guardiola. Eso ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados. Eso hizo ayer el Partido Popular de Feijóo, no, el Partido Popular de von der Leyen, evidentemente. La jefa de Feijóo y Ayuso, von der Leyen, y la Cristina Lagarde esta, del Banco Central Europeo, que ya está diciendo que como hay problemas en Oriente Medio, que a lo mejor hay que hacer restricciones a la movilidad, a los alimentos, por supuesto las restricciones para el pueblo europeo, que se joda, las élites van a seguir teniendo de todo, evidentemente. Bueno, esto es Feijóo, pues sorpresa en esta votación, ninguna, siquiera sabemos lo que es el Partido Popular. Por eso, repito, ¿uno se puede fiar del Partido Popular? Yo ya sabéis que es mi opinión y que no tenéis que coincidir absolutamente en nada conmigo. Oye, si queréis coincidir conmigo, pues coincidís conmigo. Y si no coincidís conmigo, pues no coincidís. Y esto es voluntario, esto no es obligatorio, ¿no? Ya sabéis yo lo que llevo diciendo una semana, no me fío ni un pelo de María Guardiola y no creo que me vaya a equivocar, Dios quiera que sí. Y María Guardiola o no va a cumplir nada o se va a quedar a medias, ¿no? Y yo lo que temo, y lo digo abiertamente, es que eso pueda implicar una caída electoral de Vox en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha llegado a un acuerdo
con una tía que es una charopodemita, ya está. Es la charopodemita del aborto, de los LGTB, del feminismo, o sea, es la misma persona, es decir, no ha cambiado. Que digamos que ha querido firmar algunas cosas para garantizarse el puesto y el sillón, no lo sé. Pero luego a la hora de la verdad, a la hora de aplicar cosas, sigue siendo la misma charopodemita, ¿no? Y me temo que, evidentemente, pues Vox pueda sufrir un retroceso electoral, vamos a decirlo así, o pueda salir perjudicado electoralmente hablando por haber entrado en un gobierno con una charopodemita y la mitad de las cosas o se quedan a medias o no se hagan. Y el electorado diga, ya, es que el PP no ha querido cumplir, ya, pero habéis vuelto a pactar con semejante estafa, con semejante fraude, y cuando te engañan una vez, pues la culpa no es tuya, o cuando te engañan dos veces tampoco, pero si te han engañado 758 millones de veces, pues la culpa es tuya por seguir dando oportunidades a semejante estafa en vez de combatirles con todas las armas, al igual que hay que combatir con todas las armas al PSOE, porque el PP y el PSOE son la misma puta mierda que están destruyendo España. Entonces, puedo equivocarme. Oye, ojalá me equivoque, el gobierno de Extremadura funcione, María Guardiola deja de ser una charopodemita, se cumpla todo el programa, todo lo pactado, todo lo firmado, Extremadura cambie, vaya mejor, tema impuestos, tema campo, tema migratoria, absolutamente todo. Pero creo que tengo derecho a no fiarme ni un pelo de María Guardiola. Tengo derecho a no fiarme ni un pelo de una charopodemita. Y tengo derecho a decir que temo que Vox pueda sufrir un retroceso electoral por haberse abrazado a esa charopodemita y haberse comido lo que yo considero que es un abrazo del oso. El abrazo del oso del Partido Popular de Extremadura para inutilizarte y anularte. Y ya está. Alguna cosa que salga bien, ellos se ponen la medalla. Alguna cosa que salga mal, pues le echa la culpa a Vox, punto. Y cuando algo haga el gobierno, en los medios de comunicación saldrá el gobierno y la foto de María Guardiola. Mientras que si te hubieses quedado fuera del gobierno, como yo he defendido siempre, pues le hace sudar tinta china al Partido Popular y cualquier cosa que se haga va a ser gracias a Vox y en el titular saldría, pues gracias a Vox o por culpa de Vox se aprueba esto, se droga esto, se hace lo otro o pasa esto en los presupuestos. Entonces por eso ya sabéis que yo, el pacto de Extremadura, pues lo pongo muy entre interrogantes y oye, ojalá me equivoque y dentro de un año me podáis decir, pues mira, no tenías ni puta idea, el pacto ha funcionado genial, viva María Guardiola. Pero como no lo veo por ningún lado, pues como digo, lo temo, ¿no? Ahora bien, Aragón, ¿qué es lo que ha ocurrido ayer, no? Jorge Azcón, ¿me puedo fiar más de Jorge Azcón? Bueno, yo debo decir que me fío más de Jorge Azcón que de María Guardiola, sinceramente. Ahora bien, estamos en lo de siempre. Si el Partido Popular termina por no cumplir o no cumple, pues, como digo, temo que pueda implicar eso un retroceso electoral, sinceramente. ¿Me fío más de Jorge Azcón que de María Guardiola? Sí, pero yo sé lo que es Jorge Azcón y yo sé que es el Partido Popular. Y yo sé que el Partido Popular es un partido globalista. Es von der Leyen y es la Agenda 2030. Y lo demuestran todos los días en Bruselas, de donde sale el 80% de la legislación. Y yo lo he dicho muchas veces, que yo antes de cualquier pacto con el Partido Popular exigiría que el Partido Popular, al menos el español, rompa abiertamente con el PSOE en Bruselas. Lo diga claramente, mira, nosotros no podemos seguir así, evidentemente, porque la Agenda 2030 está haciendo daño a Europa y está haciendo daño a las naciones y está haciendo daño a España, así que no podemos estar con una agenda ideológica y con un partido que está haciendo daño a España, como es el PSOE desde Bruselas. O si no, al menos, oye, una puta moción de censura de una santa vez a Pedro Sánchez. Ya está, aunque sea para retratar al gobierno, pero una moción de censura. Y no tenemos ni una cosa ni otra. Bueno, no pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Nos fiamos más de Jorge Azcón que de María Guardiola? Bueno, me puedo fiar más de Jorge Azcón que de María Guardiola. Pero veremos a ver qué es lo que ocurre, veremos a ver si sale bien. Ojalá, por supuesto, así sea, ¿no? Ahora bien, yo lo digo siempre, yo sé que hay gente que no está de acuerdo conmigo, otra gente que sí, hay gente que se enfada, no pasa absolutamente nada, como siempre digo, eso es voluntario, no es obligatorio, ni verme ni dejar de verme, evidentemente. A mí, ya sabéis que yo defiendo que el problema de España no es el Partido Socialista. Bueno, para empezar, el problema de España no es Pedro Sánchez, aunque evidentemente sea la cúpula visible, ¿no? Vamos a decirlo así, o la figura más visible del daño que está sufriendo nuestra nación. El problema no es Pedro Sánchez, el problema no es el PSOE, el problema se llama viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto, extrema corrupción de rojos y azules. Este régimen bipartidista literalmente creado para destruir a España, ya está, por eso le han dado siempre alas a los independentistas, han pactado con ellos y han destruido nuestras libertades, nuestros sectores productivos y un país que es la octava potencia mundial lo han convertido en lo que lo han convertido, ya está. Por eso yo defiendo que el problema es el régimen como tal con el bipartidismo y por tanto no puedes pactar con ninguno de los partidos del bipartidismo porque evidentemente si ya pactas con uno de ellos, pues ya al fin y al cabo los normalizas, vamos a decirlo así, y que a mí me parece que estamos en una etapa en la que hay que seguir dando la batalla cultural, seguir tratando de insistir, tratar de captar el mayor número de votos posibles y si hay que tocar fondo, pero tocar fondo de verdad para que alguno espabile, pues habrá que hacerlo, evidentemente, habrá que hacerlo, ¿no? Y llegando a acuerdos con el Partido Popular, pues eso no se va a conseguir, evidentemente. Llegando a un acuerdo con el Partido Popular, vas a tener digamos que tu crecimiento se va a reducir, en este caso, la velocidad de crecimiento, vamos a decirlo así,
Y el problema es que si sale mal, puedes incluso tener un retroceso electoral, que yo es lo que temo y ojalá no termine ocurriendo. Ojalá no termine ocurriendo, pero bueno, creo que tengo derecho a decir que temo que pueda haber un retroceso electoral por comerte un abrazo del oso del Partido Popular si al final esas cosas no salen bien. Y es que ya tenemos la experiencia de que no salió bien en 2023, ¿eh? No salió bien. Que ahora vaya a salir bien por el arte de vivir lo que, pues no sé, oye, hay que tener mucha esperanza en que eso ocurra y yo, personalmente, a nivel político, tengo cero esperanza, como todo el mundo bien sabe, y menos del pueblo español, por cierto. Entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Yo también, como dije después de las elecciones de Castilla y León, espero que esto no llegue porque haya alguien nervioso, porque en Castilla y León no se sacó tantos escaños como se pensaba que se iba a sacar, cuando fue simplemente por un invento bipartidista como se acabó la fiesta, que le regaló 3 procuradores al PSOE en Castilla y León. Por cierto, ahora estás pactando con un partido que promueve eso, se acabó la fiesta, como es el Partido Popular. Pero bueno, en fin. O la derrota de Orbán, que es verdad que a nivel económico pues es una derrota importante, aunque como ya hemos comentado también esta semana, ojito, no saque, digamos que nos haya engañado todo el mundo Orbán y ojito jugadita para presentarse a Europa en 2029 y acabar con von der Leyen, que sería otra muy buena opción, por cierto. El fin de von der Leyen sería una grandísima opción porque implicaría el fin del globalismo, implicaría el fin de la Agenda 2030 y por supuesto que las cosas nos serían muchísimo mejor, evidentemente. También, como siempre digo, por eso de ahí la importancia de que AfD en Alemania y la Agrupación Nacional en Francia gobiernen más pronto que tarde, ¿no? En fin, acuerdo en Aragón, un nuevo acuerdo de gobierno. Yo no voy a cambiar de opinión, evidentemente, he dicho, vamos, digo lo mismo, digo que Jorge Azcón, que me fío más de él que de María Guardiola en este caso, pero no voy a cambiar, es decir, lo mismo que dije para Extremadura, más o menos lo he dicho hoy para Aragón. Oye, pues ojalá me equivoco, ojalá el gobierno funcione y todo vaya genial y fantástico y maravilloso, pero como no me fío del Partido Popular, pues evidentemente, pues vengo aquí a decirlo simplemente, ¿no? Por supuesto, más pronto que tarde habrá un acuerdo en Castilla y León, también de manera muy similar. Lo interesante será Andalucía, por supuesto, si Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta, Dios quiera que así ocurra, porque eso va a ser muy interesante, porque yo no veo a Juanma Moreno sinceramente pactando con Vox ni de coña, y bueno, y ojalá pues se abra la puerta de que haya de una puñetera vez un pacto PP-PSOE en España, que es lo que hay que conseguir, para ver si alguno pues se da cuenta de todo eso, ¿no? Y de lo que pasa en Bruselas, pues que se reproduzca ya de una vez en España, a ver si así el votante del PP se espabila, pero también es que en realidad esto es un poco un círculo vicioso, porque, no sé, pedir que espabile un votante del Partido Popular que a estas alturas siga votando a ese partido corrupto, porque ya está, es decir, PP y PSOE son partidos corruptos, son partidos que se han dedicado a robar dinero público cada vez que han tenido oportunidad. Eso es lo que han hecho ambos partidos, son corruptos, o sea, son partidos corruptos. Y de verdad que haya gente que siga votando partidos corruptos, pues no me entra en mi moralidad, sinceramente, no me entra en mi moralidad. Y pactar con partidos corruptos me cuesta también, sinceramente, me cuesta aceptarlo, pero bueno, vamos a darle una oportunidad, sinceramente. En fin, el acuerdo en Aragón, oye, ojalá salga bien y ojalá, por supuesto, me equivoque y ya está. Y el año que viene podéis decirme, pues funcionará el gobierno, no tenías ni puta idea y ya está. Pero, creo que, oye, no fiarse del Partido Popular, sinceramente, no es que sea una actividad de riesgo. Es algo, pues, bastante lógico, la verdad. Pero bueno, venga, anda, hasta luego.